Un saludo para todos, jurados evaluadores, coordinador del programa, doctor Julio César Romero Pavón. A continuación, le presentaré mi trabajo de grado titulado Incidencia de una propuesta didáctica etnomatemática mediada por TIC en la comprensión del paralelepípedo en secundaria, el cual fue orientado por la magíster María José Ortega, quien les habla María Luisa Pavón Navarro. La siguiente investigación se encuentra estructurada en 5 capítulos. Un primer capítulo donde se abordará el problema por el cual se llevó a cabo esta investigación. En el capítulo 2 tendremos las bases teóricas en las cuales está fundamentada esta investigación. En un capítulo 3 encontraremos el marco metodológico, dentro del cual se abordará el tipo de investigación realizada, el paradigma utilizado, la población estudiada y los instrumentos utilizados durante el desarrollo de esta investigación. Para un cuarto capítulo tenemos el análisis de los resultados, dentro del cual se desarrollarán todas esas evidencias que se obtuvieron luego de la aplicación de la evaluación diagnóstica, la propuesta didáctica y la evaluación final. En un capítulo 5 encontraremos los aportes y conclusiones que nos deja esta investigación. En Colombia, la mayor parte de la población rural se sustenta principalmente de la agricultura y de oficios artesanales, principalmente en la elaboración del ladrillo de barro. Surge de la necesidad de realizar viviendas sólidas y que, a pesar de la industrialización que se ha venido dando año tras año, podemos ver cómo el saber ancestral de la elaboración del ladrillo de barro aún persiste, especialmente en el municipio de Pibijay, Magdalena, donde este tipo de fabricación de ladrillo de barro es una de las actividades comerciales y culturales más reconocidas. Dentro de el aprendizaje y la enseñanza de la geometría existe una problemática. ¿Cuál es? Que la geometría se viene enseñando de una manera abstracta y memorística, dentro de la cual solo se limita a la solución de propiedades, de fórmulas, lo cual limita la comprensión de conceptos fundamentales, en este caso el del paralelepípedo. Desde el Ministerio de Educación Nacional, desde el 2006, se viene haciendo énfasis en que se debe conectar la matemática con la vida cotidiana, de tal forma que el estudiante encuentre una utilidad de esa matemática o esa geometría que se viene enseñando en las aulas, en las actividades diarias o en el contexto en el que se desenvuelve el estudiante. Cuando el estudiante no logra conectar esta matemática enseñada en las instituciones con el contexto en el que se desenvuelve, este estudiante pierde motivación e interés por aprender la geometría. Teniendo en cuenta la situación problema anterior, nos propusimos la siguiente pregunta. ¿Cómo incide una propuesta didáctica etnomatemática mediada por TIC en la comprensión del paralelepípedo en estudiantes de octavo grado? Para dar respuesta a esta pregunta problema, nos hemos formulado el siguiente objetivo general: analizar la incidencia de una propuesta didáctica etnomatemática mediada por las TIC en la comprensión del paralelepípedo en estudiantes de octavo grado. Para alcanzar este objetivo general, se hace necesario abordar los siguientes objetivos específicos, como lo son
identificar las conexiones etnomatemáticas presentes en la elaboración artesanal del ladrillo de barro. Diseñar una propuesta didáctica etnomatemática mediada por ti para la comprensión del paralelepípedo en estudiantes de octavo grado. Luego, implementar situaciones didácticas contextualizadas mediante GeoGebra para favorecer la comprensión geométrica del paralelepípedo. Y por último, determinar las transformaciones en la comprensión del paralelepípedo a partir de la implementación de la propuesta didáctica. ¿Cómo se justifica esta investigación? Esta investigación resulta pertinente. ¿Por qué? Porque se hace necesario conectar los conocimientos matemáticos que se encuentran inmersos en prácticas cotidianas y en el contexto de los estudiantes con las matemáticas institucionalizadas, de tal forma que los estudiantes encuentren aplicabilidad a todos esos temas que se dan en las aulas en sus actividades diarias. ¿Por qué resulta relevante? Esta investigación resulta relevante porque al llevar esos resultados al aula de clases nos permite contribuir con la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, en este caso de la geometría. ¿Por qué resulta innovadora? Esta investigación resulta innovadora porque nos permite explorar los conocimientos matemáticos elaborados en la elaboración del ladrillo de barro y conectar dichos resultados con las matemáticas institucionalizadas y a partir de ahí diseñar una propuesta didáctica con situaciones, problemas contextualizadas y que luego se implementa mediante la herramienta GeoGebra su modelado. Esta investigación se realizó en la Institución Educativa Departamental Sagrado Corazón de Jesús con estudiantes de octavo grado y con edades comprendidas entre los 14 y 15 años, los cuales pertenecen a estratos socioeconómicos de 1 y 2. Principalmente esta investigación se fundamenta en la etnomatemática y las TIC, dentro de las cuales se abordan esos saberes matemáticos que se encuentran inmersos en la elaboración del ladrillo de barro, reconociendo sus propiedades y la resolución de situaciones problemáticas contextualizadas y modelamiento mediante el software GeoGebra. Esta investigación se llevó a cabo durante el primer semestre del año escolar 2026, dentro de las cuales se abarcaron las fases de diagnóstico de saberes cotidianos, diseño, implementación y validación de la propuesta didáctica. ¿Cómo se fundamenta esta investigación? Esta investigación se fundamenta desde la etnomatemática, que, de acuerdo con De Ambrosio, la etnomatemática es aquella que se encarga de mostrar todas esas matemáticas inmersas que se encuentran en cada una de las actividades realizadas a diario por los seres humanos. Asimismo, se fundamenta desde las actividades universales de Visó, que son medir, diseñar, contar, localizar, jugar, entre otras. Por otra parte, se fundamenta en la geometría, que es la que se encarga de estudiar esos patrones geométricos y llevarlas de una forma abstracta a una forma concreta lo que se está estudiando. Y por último, las conexiones etnomatemáticas, las cuales se definen como la relación de un concepto matemático de A y B. Estos fundamentos no actúan de manera aislada. La etnomatemática se encarga de validar esos saberes matemáticos que se encuentran inmersos en las actividades, en este caso, en la elaboración del ladrillo de barro. Por otra parte, las actividades universales son aquellas en las cuales se identifican las acciones en el oficio, especialmente medir y diseñar. Mientras tanto, la etnogeometría es la que se encarga de mostrar
de decodificar el objeto físico y traer esas propiedades y esa forma en la cual está el ladrillo. Finalmente, las conexiones etnomatemáticas intervienen como un componente didáctico y articulador, traduciendo ese saber escolar de una matemática formal. Existen antecedentes en investigaciones acerca de la etnomatemática. A nivel internacional, tenemos a Rodríguez Nieto 2020, Albanense y Cabarrete, Heath y Quiroz. Rodríguez Nieto nos habla acerca de las conexiones que existen en la elaboración de tortillas en México, dentro de las cuales encontró figuras geométricas como círculos, cilindros y que finalmente fueron modeladas desde el software de GeoGebra. Por otra parte, Albanense en España realizó una investigación sobre esas matemáticas que se encuentran implícitas en el trenzador de artesanías. ¿Para qué? Para luego formar docentes y que esos docentes llevaran esas matemáticas al aula de clases. Por otra parte, Aroca, Gil y Blanco en Colombia, en el 2016, realizaron una investigación acerca de la etnomatemática, donde se dieron cuenta que la etnomatemática aún se encontraba en un estado embrionario, es decir, apenas estaba iniciando a introducirse la etnomatemática en los docentes, es decir, llevar a conectar esas matemáticas de las actividades cotidianas al aula. Por otra parte, Oliveras y Blanco realizó una investigación acerca de las limitaciones y creencias de los maestros al integrar los saberes extraescolares. Es decir, los maestros poseían limitaciones al momento de llevar esas matemáticas de las actividades o del contexto de los estudiantes a introducirla a las matemáticas institucionalizadas. Por otra parte, Rodríguez Nieto 2020 en Baranoa y Rodríguez Nieto, Barranquilla 2019, realizaron investigaciones etnomatemáticas en las prácticas cotidianas como boyoyuca, ebanistería y agricultura, y en Barranquilla en la pesca artesanal, dentro de las cuales se evidenciaron medidas no convencionales como lo son las brazadas. Esta investigación posee un enfoque constructivista de tipo cualitativa y con diseño de etnografía enfocada. La población de esta investigación es, primeramente, un artesano ladrillero y, segundo, 20 estudiantes de grado octavo, dado que esta investigación se llevó a cabo en 2 etapas. Una primera etapa que fue la etapa etnográfica enfocada, dentro de la cual se desarrolló en 3 fases. Primeramente se seleccionó el participante, que fue el ladrillero, dentro de lo cual se realizó una primera conexión y una relación de familiaridad entre los investigadores y el participante. Luego una segunda fase que sería la recolección de datos, donde ya como investigador nos dispusimos a vivir y grabar periodos de tiempo con el participante, con el propósito de conocer y apropiarnos de los conocimientos, habilidades, historias y la elaboración del ladrillo. Por último, la fase 3, el análisis de datos, donde todas esas audiovisuales recolectados se transcribieron y posterior se realizaron conexiones etnomatemáticas, donde se identificaron esas matemáticas usadas por el ladrillero. Una segunda etapa consta de el diseño de la propuesta didáctica. Esta propuesta didáctica fue diseñada con base
en los resultados obtenidos anteriormente en la elaboración del ladrillo de barro y asimismo una evaluación diagnóstica inicial aplicada con anterioridad a los estudiantes. Tanto la evaluación diagnóstica como el diseño de la propuesta didáctica fueron avalados por un experto. Ahora, ¿cómo se ejecutó esta propuesta? Esta propuesta didáctica se ejecutó en 3 sesiones. Una primera sesión donde se realizó una socialización y un conversatorio guiado acerca de las matemáticas que se encontraban inmersas en la elaboración del ladrillo de barro. En esta primera sesión se realizó este conversatorio donde se les inició preguntando a los estudiantes si ellos tenían conocimiento cómo se realizaba el ladrillo de barro, qué elementos utilizaban, entre otras preguntas. Una segunda sesión donde ya se procede a la construcción del modelo con medidas reales del ladrillo de barro y en él se identificaron los elementos del paralelepípedo, se calculó el área y el volumen. Por último, en la sesión 3 se realiza la representación digital del paralelepípedo y exploración de sus propiedades. ¿Cómo se recolectaron estos datos? Estos datos se recolectaron por medio de la observación participante. ¿Qué instrumentos se utilizaron? Se utilizaron entrevistas semiestructuradas, evaluación diagnóstica, propuesta didáctica y evaluación final. ¿Cómo fue su validez? La validez fue por juicio de expertos, confiabilidad, evidencias empíricas, referentes teóricos instituidos e interpretaciones propias del investigador. ¿Cómo se analizaron los datos? Los datos por medio de transcripciones, posteriormente la triangulación de los mismos. Durante la aplicación de la evaluación inicial, es decir, los hallazgos iniciales que nos dio esa evaluación diagnóstica, al momento de realizar las transcripciones necesarias de lo expresado por los estudiantes, se hizo necesario dividirlos en categorías. Primero, la percepción y actitud hacia las matemáticas. Dentro de esta categoría se evidenciaba que los estudiantes sí les gustan matemáticas, pero en realidad no encontraban dónde se podía aplicar. Muchas veces expresaban que no les gustaba, que no entendían, que se estresaban y que era muy difícil. Por otra parte, desde la categoría de la etnomatemática, el uso de matemáticas lo identifican más que todo en el comercio, la construcción y la medición empírica. El uso de TIC. En la evaluación inicial se pudo detectar que los estudiantes poseían un desconocimiento total de la herramienta, pero a su vez se encontraban muy interesados en aprender a utilizarla o en conocerla. Desde el pensamiento geométrico existió una confusión entre figuras planas y sólidos, errores en el número de caras y descripciones. En este caso, en la evaluación inicial, los estudiantes, al momento de ser consultados por el paralelepípedo o qué figura tenía el ladrillo o una caja en el cual se les pidió que describieran cómo era ese ladrillo, la mayoría de los estudiantes lo describió como un rectángulo, es decir, una figura plana. En la categoría de estrategias didácticas, los estudiantes presentaron preferencia por actividades dinámicas, explicaciones claras y repeticiones. Es decir, los estudiantes se encontraban en el nivel 0 de Van Hill. Luego de la implementación de la propuesta didáctica, se realizó una matriz de triangulación con los los hallazgos iniciales y el resultado final. La propuesta didáctica actuó como un puente cognitivo
en el cual los estudiantes transitaron del nivel 0 al nivel 1 de Evangel mediante la manipulación en físico. Al momento de ellos armarlos en cartulina con dimensiones de largo, ancho y alto. Por otra parte, se realizó una preferencia en las prácticas metodológicas y dinámicas en lugar de explicaciones tradicionales del tablero. Asimismo, aumentó el interés y la motivación por el aprendizaje de la geometría, donde ya los estudiantes comenzaron a conectar figuras de su entorno con lo que se está viendo en geometría. Asimismo, reconocieron el valor práctico y numérico del oficio y la validación de que las matemáticas rigen en la vida diaria. Finalmente, este proyecto nos dejó algunos aportes, como lo son, bueno, esta investigación enriquece el programa de la etnomatemática, ya que se logró registrar, sistematizar y clasificar formalmente el oficio del ladrillo de barro, que escasamente había sido explorado en la literatura pedagógica, sino que se enfocaba más que todo en procesos ingenieriles, ecológicos, entre otros. Asimismo, este proyecto deja una secuencia didáctica y original, validada por juicio de expertos, que se titula Construyendo geometría desde nuestra cultura, el ladrillo de barro como recurso etnomatemático para el aprendizaje del paralelepípedo. Por último, la demostración de cómo esta propuesta es viable para el tránsito de los estudiantes de un nivel de razonamiento de Evangel a otro. Asimismo, esta propuesta permite mitigar la ansiedad y el estrés que presentan los estudiantes muchas veces al no ver utilidad o aplicabilidad de las matemáticas escolares en el entorno. Esta investigación nos permite concluir que en el ladrillo de barro existen conexiones etnomatemáticas inmersas, como lo son las mediciones, las proporcionalidades, volumen, área. Además, se logró diseñar la propuesta didáctica contextualizada y mediada por la cual se fundamentó en los principios de etnomatemática, etnogeometría y el uso pedagógico de GeoGebra. Por otra parte, a partir de esta implementación didáctica se evidenciaron transformaciones en la comprensión del paralelepípedo, es decir, los estudiantes transitaron de un nivel 0 en el que se encontraban evidenciadas en la evaluación diagnóstica inicial con la evaluación final, donde ya comenzaron a describir el paralelepípedo por sus propiedades, por sus caras, por sus aristas. Y por último, la articulación entre la práctica artesanal del ladrillo de barro y el uso pedagógico de GeoGebra permitió fortalecer el pensamiento geométrico espacial, resignificar los conocimientos culturales del entorno y generar mayor motivación hacia el aprendizaje de las matemáticas. Muchas gracias.